Bueno, Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Sí, vamos a ver ahí en Mateo 4. Mientras lo vamos buscando. Mateo capítulo 4. Bueno, vamos a hablar acerca del desierto o de la prueba. Esta sería la segunda parte de la semana pasada. Mateo capítulo 4, desde el versículo 1. Pero vamos a hacer una oración, ¿sí? Mientras lo encuentran los que todos lo están buscando. Padre celestial, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has traído a tu casa, Señor, para buscarte, para conocerte, Señor, para que se abra nuestro entendimiento, Señor. Bendito Dios. Y también, Señor, como se nos ha estado enseñando, Señor, para que formes de nosotros ayudas, Señor, y también, Señor, le confíes ayudas a esta iglesia, Señor. Padre, te doy gracias por Pan de Vida, gracias por todo lo que vas a hacer, gracias por cada proceso que están experimentando, Señor, como iglesia, como familias, Padre, o a manera personal. Bendito Dios, aquellos que estén sufriendo sus procesos, Señor, de prueba, de lucha. Bendito Dios, gracias, Padre celestial. Posiblemente, Señor, para muchos, aunque ya sean años en el evangelio, no sea algo nuevo, Señor. Bendito Dios, la forma en la que ahora nos estás tratando, Señor, la forma en la que ahora nos estás probando, bendito Dios, Señor, y entendemos que es porque estamos en una nueva etapa, Señor. Se está experimentando otro mover tuyo, Señor, bendito Dios, y sabemos que, Señor, vienen cosas muy preciosas para esta iglesia. Bendito Dios, Señor, cualquier situación en el corazón que el día de hoy podamos traer, Señor, tú traigas consuelo, traigas fortaleza, Señor, y que todos podamos saber, Señor, y entender, o que nos sea revelado, Señor, que tú estás aquí, bendito Dios, que estás con nosotros, Padre, Señor, y que todo tu pensamiento es hacernos mucho bien, Señor. Bendito Dios, Señor, quieres enriquecer tanto esta iglesia, Señor, darles tanto recurso, bendito Dios, Señor, que cada proceso que nos haces vivir, solo estás ensanchando nuestro depósito, nuestro granero, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Padre, y yo declaro, Señor, bendito Dios, que siempre habrá, Señor, no en el punto en el que hasta ahora están, abundancia de trigo, Señor. Tú los vas a saturar, Señor, de mucho trigo, Señor, mucha palabra, mucho consejo, Señor, porque lo puedo ver en visión, Señor. Mucho trigo, Señor, que es lanzado, Señor, en grano, Señor, mucho, Padre, muchas como tinas que se avientan de trigo y más trigo, Señor. Bendito Dios, veo, Señor, como mucha madera es sacada como de almacenes, Señor. Bendito Dios, a través de la vida de Juan, Señor, donde Él está sacando mucha madera y la está repartiendo, Señor. Esos son los recursos para la edificación de la casa de Dios, Señor. Yo declaro que esas cosas, Señor, es las que tú estás formando en ellos, Señor. Bendito Dios, estás ensanchando sus depósitos, Padre, para que tengan mucho que dar, Señor. Bendito Dios, para que tengan mucho grano, aquel que venga hambriento de palabra, para que tengan mucho recurso espiritual para los edificadores, Señor. No solamente para los que son de casa, Señor, sino muchas vidas, Padre. Bendito Dios, que se van a acercar, Señor. Y tú le dices a Juan, Señor, este día que va a traer mucha gente a ti para que tú les enseñes, para que tú les ministres, para que tú les des consejo. Bendito Dios, pero estás haciendo eso, estás ensanchando sus depósitos, Señor, espiritual. Pero ese ensanchar, Señor, se experimentan dolores, Padre, en el corazón, en nuestro espíritu o en nuestra alma, bendito Dios, Señor, porque se está ensanchando el depósito, Padre celestial, bendito Rey, Señor. Pero en esto se va a aprender a valorar, Señor, y a reconocer, Padre, Señor, que por nuestra capacidad es imposible edificar la casa de Dios, Señor, que se requieren recursos del cielo y que esos les son dados a los que se dejan formar por Dios. Señor, tú los bendices esta
tarde, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Bendito Dios, Dios te dice, te voy a dar el privilegio de que le enseñes a más ministros, que le enseñes a más obreros, que le enseñes a otros edificadores, que les entregues no solamente teoría, sino impartición, instrucción de Dios, recurso de Dios, para que edifiquen la casa, para que edifiquen la obra de Dios. Van a llegar los días en que vas a salir mucho a predicar otras iglesias, donde vas a estar conectándote con más pastores, con más ministerios, para darles estos recursos también, y ellos sean edificados, sean instruidos en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, para la gloria de tu nombre. Así está hecho, Señor, en la vida de Juan, en la vida de esta iglesia, Señor, en cada uno de mis hermanos que han creído, Señor, que han amado tu palabra, que han mostrado amor por tu palabra, Señor. Bendito Dios, porque el que ama tu palabra ama a Dios, Señor. Esos que se han dado en la fe, se han esforzado, han soportado, Señor, sus procesos, y los que han de venir, Señor, mostrándote fe, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Bendito Dios, sigo viendo en visión a esta iglesia. Dios la empieza a levantar y la va poniendo sobre un monte alto. Dios va a dar a conocer su obra en esta iglesia. Como dice la escritura, una casa sobre un monte. Es imposible que no se vea, Señor, pero va a ser tu obra, Padre. Bendito Dios, la que vas a dar a conocer, Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de esforzarnos por hacer: dar a conocer tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Así son bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, amén. De un aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Y pues créalo en su corazón. Bueno, entonces en Mateo capítulo 4, ¿sí? Bueno, hemos estado hablando acerca de la prueba. Amén. Como parte de procesos de Dios para formarnos, ¿sí? Entonces acuérdense, la prueba es para los que son de fe, ¿sí? La prueba nos perfecciona. ¿Qué más decían? Bueno, escúchelo otra vez si es necesario, ¿verdad? Pero ahí está en el canal de YouTube. Amén. Entonces siempre la prueba es necesaria. Bueno, todo esto se está hablando, pues lo vuelvo a decir porque a lo mejor, bueno, pienso que se nos olvida, ¿verdad? Pero todo esto se está hablando porque estamos hablando de formación, ¿sí? Para que se nos puedan dar ayudas. Amén. Sí, hasta en todo lo que se requiere, en todo lo que Dios nos quiere dar, todo, absolutamente todo, sea natural o espiritual, se requiere formación, ¿sí? Si nosotros no estamos formados, no somos confiables, ¿sí? Para Dios, o no se nos puede delegar nada, ¿sí? Incluso hasta lo material, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues una ayuda o un ministerio que crece y se desarrolla dentro de la iglesia, aparte de los pastores, obviamente, pues es más que un hermano que Dios levantó, es una ayuda, ¿sí? Es un regalo de Dios, y es algo que el pastor principal tiene que saber administrar, porque esa ayuda se le pueden botar los sentidos y se le puede subir, ¿sí? O si tiene algo de Dios y el pastor no lo sabe administrar, pues a lo mejor nunca se va a desarrollar, ¿sí? Como decía de David, ¿no? De Saúl, como un pastor principal que no supo cuidar la ayuda que Dios le había enviado a través de David, ¿sí? Un gran guerrero. Amén. Entonces no supo administrarlo porque no estaba formado, ¿sí? Entonces Dios utiliza varias cosas para formarnos. Entre ellas pues está la palabra o la enseñanza dentro de la iglesia, que esa siempre va a ser la más segura. Y lo demás, que eso es inevitable si queremos servir a Dios, son las pruebas. Amén. Entonces ya empezamos a hablar de eso la semana pasada. Y bueno, mi intención es nada más dar esto hoy. Bueno, terminar ya lo de las pruebas. Entonces vamos a ver lo que es un desierto, que obviamente pues cuando hablamos de desierto pues hablamos de pruebas, ¿sí? Que son lugares secos o donde no se manifiesta, no se crean, donde se manifiesta mucho Dios, pero cuesta mucho verlo, ¿sí? Entonces bueno, todos esos desiertos, acuérdese, es para los que han creído, ¿sí? El nivel de fe que sea, ¿verdad? Dios nos va a probar en base a ese nivel de fe. Pero aquí la demanda o la condición, no sé si se puede llamar así, para ser probado hay que tener fe. Hay gente que no es probada, ¿sí? Que está sufriendo
consecuencias y que está sufriendo por malas decisiones, ¿sí? Pero no está siendo probada. Como decía la vez pasada, creo, tanto la prueba como la disciplina o la corrección va a producir, ¿sí? Porque es la intención de Dios que las dos cosas produzcan. En los dos casos van a dar fruto, pero la diferencia va a ser que una trae mucho dolor, ¿sí? Que es la disciplina, y la otra trae gozo cuando nos entendemos el propósito de, ¿sí? O eso es lo ideal. Amén. Entonces, mientras no se entienda el propósito de la prueba, siempre se va a sufrir, ¿sí? Y como decía, mientras no se valore más lo espiritual en medio de la prueba, nunca va a haber gozo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la prueba, en medio de la prueba, se me está enriqueciendo a mí, ¿sí? Por eso decimos que a Israel, cuando más se manifestó o más se vio la manifestación de Dios, fue en el desierto, ¿sí? Entonces usted puede ver el maná del cielo, el agua que salía de la peña, ¿sí? Que de repente se aparecía comida, o la carne que tanto pidieron, o sea, la nube que los cubría, la columna de fuego, o sea, siempre Dios se manifestó, ¿sí? Y ahí en ese desierto, que es prueba, pues fue donde Dios perfeccionó, ¿sí? El sacerdocio para los levitas o para los servidores. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, o dicho de otra forma, ¿verdad? Es donde se perfecciona nuestra alabanza, ¿sí? O nuestra adoración, porque ahí estamos alabando a Dios por encima de lo que estamos sintiendo. Eso es verdaderamente alabanza. Amén. No es nada más, no sé si lo dije, que lo más probable es que sí. La fe no puede estar condicionada. Eso no es fe, ¿sí? Cuando yo condiciono mi fe o mi obediencia a Dios por mi estado de ánimo, estoy muy mal. Amén. Eso se puede entender cuando estamos empezando, ¿sí? Pero cuando ya vamos avanzando en conocimiento, tanto en palabra como pues hasta cierto punto algunas experiencias, no se puede tener ese tipo de fe, ¿sí? Que realmente no es fe. Amén. O sea, yo no puedo condicionar mi fe a mi estado de ánimo o a mi situación externa. ¿Sí me explico? Porque entonces no es obediencia, no es fe. Amén. Si yo soy obediente por cómo me siento, sí, porque me siento bien, pues Dios sabe bien que cuando me sienta mal no voy a obedecer. Sí, acuérdense lo que dice Jesús en el Getsemaní. Estaba el Señor, dijo a él, ¿verdad? Así se expresó: me siento triste, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces usted sabe lo que se refiere al alma, ¿verdad? Son las emociones, los sentimientos. Entonces imagínese anímicamente cómo estaba hasta la muerte. O sea, se sentía con deseos de morirse, ¿sí? Con ninguna intención de ir a la cruz, aparentemente, por lo que dice él. Pero su condición anímica o su estado emocional no condicionó su obediencia. Él dijo: Señor, si es posible, sí, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces su obediencia la condicionó a la voluntad de Dios. Eso es ser cristiano, ¿sí? Eso es ser maduro. Amén. Y eso es tener fe. ¿Sí está claro? Entonces, pero si yo condiciono mi fe o mi obediencia a mi estado de ánimo, el desierto me va a matar, pero con toda seguridad, ¿sí? Porque en las pruebas o en los desiertos, Dios aparentemente está muy escondido y no se ve mucha respuesta de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a entender la razón. Bueno, ahora sí, Mateo 4:1 dice así. Ya estamos todos, ¿verdad? Como quiera que está enfrente. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, ahí ya entendemos algo, ¿verdad? Él no se metió, a él lo metieron, ¿sí? Eso es mucha diferencia, porque la disciplina es cuando yo me meto, ¿sí? Entonces viene la corrección, viene la consecuencia, y yo estoy ahí en esa situación difícil porque yo me metí. Pero la prueba no, ¿sí? Si nosotros vemos, pues leemos más atrás, vemos a Jesús pues en justicia, en obediencia al Padre, ¿sí? Respetando autoridades, o sea, vamos a decirlo así, un muy buen caminar cristiano. Y de repente Dios lo agarra y lo mete al desierto, ¿sí? O sea, las cosas se le voltearon. Amén. Sí, entendemos esa diferencia, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llevó, él no se metió, ¿sí?
Eso es importante porque Dios prueba a los que le creen. Entonces sigue diciendo, lo llevó al desierto. Entonces desierto normalmente en la Biblia prueba, ¿sí? Y el desierto es donde están las serpientes y los escorpiones, o sea, donde hay más demonios, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que vamos a ser muy atacados. Amén. Y lo vuelvo a decir otra vez, ¿verdad? Va a depender del grado de fe, ¿sí? Si nuestra fe es un grano de mostaza, a ese nivel va a ser mi prueba, ¿sí? Entonces, para que no pensemos prueba, pues se me va a venir como a Job, todos se van a morir en mi casa. No. Todo depende de nuestra fe y del corazón de nuestra fe y del propósito de Dios. En pocas palabras, nunca vamos a saber cómo va a venir el golpe, ¿sí? Eso solamente Dios lo sabe. Bueno, para ser tentado por el diablo, sigue el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí. Bueno, hay 3 tentaciones que aquí nos describen, ¿verdad? No sé si es aquí o en otras escrituras o en otro evangelio, donde dice que fue tentado en todo. Si una vez que hubo acabado toda tentación, o sea, no solamente fueron esas 3, ¿sí? Fue en todo. Entonces, bueno, ya Hebreos nos dice la razón, ¿verdad? Para ser un fiel y sumo sacerdote, un intercesor correcto. Bueno, entonces el punto pues es que esas 3 tentaciones que ahí describe, pues nos revelan o nos muestran un todo, ¿sí? Hay una escritura en Juan, en las cartas de Juan, que dice, ¿verdad? Habla acerca del deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Es exactamente lo mismo que habla aquí, ¿sí? Esas mismas 3 cosas. Pero nosotros estamos hablando de desierto, ¿verdad? O de prueba. Muchas cosas, hermanos, a través de enseñanzas como las que estamos oyendo o escuchamos cada predicación de los días de reunión, hay cosas muy arraigadas en el corazón que a veces esas enseñanzas, no que estén mal, no las sacan, ¿sí? O no las logramos identificar lo que hay ahí dentro, ¿sí? Pero cuando Dios nos pasa por un desierto, esas cosas saltan, ¿sí? Entonces yo puedo escuchar un mensaje que es de Dios, ¿verdad? No hay problema ahí. No me va a bendecir, me va a hacer entender cosas. Pero hay veces que es una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y como que no logramos captar porque no nos damos cuenta. Entonces Dios para eso, entre otras cosas, usa el desierto, ¿sí? Dice Deuteronomio 8: te hice pasar por este desierto grande y espantoso. Acuérdense que estamos hablando de prueba, para ver lo que había en tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿para qué son las pruebas? Pues para sacar lo que hay en nuestro corazón, que en nuestro razonamiento humano no alcanzamos a ver, ¿sí? Por eso uno lo dice muy constante, ¿sí? O muy seguido. Nunca se le ocurra que no deje que su corazón se enaltezca. Luche, ¿sí? Porque nuestra vida está muy limitada, ¿sí? Fíjese hasta qué punto, donde tenemos que ser pasados por cosas muy duras a veces para darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Si fuéramos muy perfectos, como a veces pensamos, nos daremos cuenta así, sin necesidad de pasar por algo. Pero no lo somos, ¿sí? No somos ni perfectos, ni la cosa muy santa, ¿sí? No, ¿sí? Por eso hay que cuidar el corazón. También hay que luchar contra la arrogancia, contra la soberbia, porque también nos va a atacar, ¿sí? Y hay que pelear, decirle no, ¿sí? Yo puedo sentir eso, sentir que yo soy, o que yo entiendo, pero yo sé que no es así. En su totalidad no lo entiendo todo. ¿Sí está claro? Entonces, como no hay cosas que están arraigadas en el corazón y que no alcanzamos a ver, Dios va a usar la prueba, ¿sí? Entonces Dios va a decir, bueno, ya fueron varias veces y a lo mejor la primera no lo captaste, 2, 3 predicaciones y no llegó a tu entendimiento. Bueno, vamos a pasar por un desierto. Y el desierto va a sacar lo que hay dentro de nosotros. Amén. Y estas 3 cosas que habla aquí es lo que está sacando, ¿sí? La primera, pues habla acerca del alimento físico, ¿sí? O la necesidad de las cosas naturales. Entonces, ¿qué es lo que Dios saca a través de la prueba? Pues nuestra dependencia a las cosas naturales, ¿sí? Eso siempre se va a ver. Amén. Cuando digo cosas naturales, no es nada más dinero,
¿sí? Pueden ser personas. Amén. Entonces Dios nos va a probar, o cuando nos pasa por la prueba, va a relucir o va a saltar mi dependencia, algo natural, ya sea un trabajo, ya sea dinero, ¿sí? Ya sea habilidades mías o personas. Amén. Y Dios lo que está haciendo es, tú tienes esto o aquello en muy alta estima, ¿sí? Para que tú te des cuenta en qué estima o valor lo tienes en tu corazón, te voy a pasar por un desierto. ¿Y cómo normalmente pasa? Eso que yo tengo en muy alta estima ya no me va a funcionar, ¿sí? Si es una habilidad humana, no va a servir para las puertas que a lo mejor se me empiezan a cerrar, ¿sí? Y por muy fácil que me era en el pasado, cuando Dios me mete al desierto, no va a funcionar, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios en eso me está diciendo, eso lo tienes en alta estima, por encima de mí. Tú dices que gloria a Dios, tú dices que Dios me dio esto, ¿sí? Pero realmente para ti eso es más apoyo que yo. ¿Sí me explico? ¿Por qué cree que en las 3 tentaciones habla palabra Jesús? ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios pretende de todo, entre muchas cosas, a través del desierto, es que yo aprenda a confiar en esta palabra, ¿sí? Que yo aprenda a creerla. Amén. Y no sé si dije la semana pasada, pero a veces cuesta mucho creerla. Amén. Yo sé que todos aquí sabemos, o lo entendemos así, o al menos lo creemos, que esta es la palabra de Dios. O sea, no hay problema en ese sentido, ¿verdad? Yo sé que esto es de Dios, que la palabra, la Biblia en sí es palabra de Dios, ¿sí? Pero hay cosas que nos cuestan creer. Amén. Y esa poca o mucha incredulidad nos limita, ¿sí? Por eso hay muchas cosas que no nos pueden ser dadas o no podemos alcanzar por causa de la incredulidad. Eso es todo el problema, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la prueba? Tú dependes mucho de lo natural, ¿sí? Tú dependes mucho de tu trabajo, ¿sí? Por encima de mí. O sea, a lo mejor no le fallas en el diezmo, pero tú estás dependiendo demasiado. O sea, tu mundo es eso. Si esto se te acaba todo. Amén. Igual en lo económico, ¿sí? Tu mundo es eso. Tú sientes mucho apoyo en eso. Tú te sientes muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy confiado, muy seguro, ¿sí? Cuando tú tienes esto. Amén. Esto a ti te da seguridad. Un puesto de trabajo, ¿sí? Una posición económica o cierta persona. Amén. Porque también pasa. El amor de tus padres, la aceptación del esposo, de la esposa, la aceptación de este mundo. Mientras eso tú tengas, tú te sientes seguro, ¿sí? Tú te sientes valorado. Fíjese, hermano, ¿sí? Entonces estas cosas humanas o naturales están condicionando tu valor y te están dando una identidad, ¿sí? Yo no me doy cuenta de eso. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando aquella persona me defrauda, ¿sí? Hasta cuando aquella situación económica ya no me da para salir de problemas, hasta que aquel trabajo, o sea, las cosas me voltean, o hasta cuando sufro ciertas traiciones o decepciones, entonces mi corazón se empieza a quebrar, ¿sí? Y yo ya no me siento animado aunque lea o aunque venga a la iglesia, y empiezo a manifestar, ¿sí? Que aquello era mi seguridad, era lo que me daba valor. Entonces por eso el Señor responde: no, porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe lo que está diciendo? No, ese no es mi apoyo. Sí, mi apoyo es lo que está escrito. Entonces cuando Dios nos pasa por desiertos, lo único que nos queda es creer la Biblia. Si no la creemos, no salimos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí está claro? No hay otra cosa más que esto. Yo creo que alguna vez lo enseñé. Bueno, no me acuerdo, pero ya es algo ya viejo. Hay 3 salmos que tienen secuencia. Bueno, muchos salmos, pero el Salmo 22 habla del sacrificio de Cristo, ¿sí? Hay que leerlos, ¿verdad? El Salmo 23, pues el buen pastor, ¿no? Y el Salmo 24 es como la resurrección de Jesús, ¿sí? Que va subiendo al monte, ¿sí? Y que se abren las puertas eternas porque viene entrando el Rey. Entonces, el Salmo 22 es un quebranto, ¿sí? Es una muerte al yo. Amén. Un quebranto al ego, al yo sé, al yo puedo, el yo creo, el yo siento, ¿sí? Y es un quebranto ahí. Pero el Salmo 23 hay que leerlo un poquito más.
uno se va a dar cuenta que es muy diferente al otro. ¿Sí? En el Salmo 22 es mucho reclamo. Bueno, en algunas cosas reclamo, pero justificando. ¿Sí? Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero tú eres santo. Se está luchando adentro. ¿Sí? Pero a veces sale queja y luego justifica. Pues está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, el Salmo 23 es una total descanso en Dios. Tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Pero ahí dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. ¿Sabe qué está diciendo? Aunque me pase por el desierto, ¿sí? Yo estoy descansando en ti. Amén. Y yo sé que me vas a sacar. ¿Sabe cómo descansa uno en Dios? Cuando uno descansa en lo que está escrito. Por eso Dios no se manifiesta tanto, ¿sí? Como a lo mejor se manifiesta cuando todo está bien. No, lees un versículo y ¡paz! Te brinca la palabra, ¿no? Lloras porque estás leyendo, sientes su presencia. Vienes a la iglesia y se siente una emoción, se siente un avivamiento. Oras en tu casa, inmediatamente sientes la presencia de Dios, ¿sí? Y de pronto cuando Dios te mete al desierto, ¡fum!, todo eso se va. Si ya se te hace pesado venir a la iglesia, se te hace tedioso leer la Biblia, ¿sí? Se te hace pesado orar en tu casa, se te hace hasta como que, ay, no, es que las reuniones otra vez. ¿Sí me entiende? Porque ya no hay una inspiración o una sensación, ¿sí? Una motivación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? No, es que te estoy pasando por valle de sombra y muerte, ¿sí? Pero tú tienes que aprender. Salmo 23 es un descanso total en Dios, ¿sí? Descansar totalmente en Dios. Pero la prueba está, porque estás por el valle, ¿sí? O sea, no se ha terminado la prueba, pero el salmista habla muy diferente al 22, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto atravesar la prueba? Porque el yo está vivo. Es que es injusto. Y es que ¿por qué me pasa esto? Y es que ¿por qué a mí? O sea, el yo reclamando, como exigiendo derechos, ¿sí? Así es el ego. Entonces Dios dice: tienes que morir más, y más desierto, o más prueba. Amén. Cuando ya uno lo entiende, pues aquí el Señor así respondió, como debería de ser. Pues era el Señor, ¿verdad? Pero para manejarnos un diseño. Cuando venga la prueba, tú tienes que hablar la palabra. O sea, tienes que apoyarte en ella. No esperes una visión. No esperes que llegue alguien y órale, no, yo te apoyo, ahí está, pásame tu número de cuenta, ¿sí? No va a pasar. Y si pasa, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no, si yo estoy esperanzado a eso, el desierto me va a matar. Yo tengo que descansar en esto. No, aquí dice, ¿sí?, que tú eres mi proveedor y que nada me va a faltar, ¿sí? Yo no voy a condicionar ese versículo a lo que está pasando afuera. Si esto dice aquí, es imposible que tú mientas. Amén. Entonces, pero ya se la sabe, ¿verdad? La serpiente o el diablo siempre va a decir: no es cierto, ¿sí? Como lo hizo con Eva. Si no, mira bien ese árbol, no es cierto que van a morir, ¿sí? O sea, Dios les mintió. Amén. Eso que dice aquí no es cierto, porque si no, ¿por qué estás pasando por eso? Entonces ahí es donde entra la fe, ¿sí? O el descansar en la palabra. ¿Sí está claro? Entonces, abusados con las sensaciones, ¿sí? Y cuidado con estar siempre dependiendo de lo natural. Amén. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar ni nada de eso. Sí entendemos eso, ¿verdad? Sí, yo tengo que hacer la lucha que tengo que hacer en mi vida normal, pero en un descanso en Dios. Amén. Y eso se escucha bonito, pero cuesta bastante, ¿sí? Y cuesta bastante cuando el ego está muy vivo, ¿sí? Cuando el yo está muy despierto, ¿sí? De que yo lo resuelvo, de que yo puedo, de que yo lo soluciono, ¿sí? Entonces Dios va a meter más los clavos ahí. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos por el desierto? Dios nos hace ver la dependencia a las cosas naturales, ¿sí? La dependencia a las cosas del mundo, o la dependencia a las personas. Entonces, acuérdense de eso. ¿Por qué pasa esto? Porque todo eso natural está condicionando mi valor y me está dando una identidad. Y Dios no quiere que yo camine así, porque si yo le voy a servir con ese pensamiento, ¿sí?, yo voy a sentirme miserable en el ministerio, o voy a estar siempre sangrando al pueblo, porque eso me da valor a mí, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, pero cuando tú estás muerto a eso, entonces tú sirves con felicidad, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque no estás esperando el aplauso o el recurso, ¿sí? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que podemos aprender ahí. Pero bueno, entonces la primera tentación tiene que ver con el apoyo a lo natural, ¿sí? Todos lo tenemos, porque nuestra vida está muy moldeada a eso, ¿sí? Todos, desde el niño se nos va formando así. Tienes que esforzarte y tienes que trabajar y tienes que estudiar, sí, no puedes ser un inútil y échale ganas a esto. Entonces te van formando una mentalidad. Si no tienes esto, no te lo dicen así probablemente, pero te lo hacen entender, o te lo forman, o no lo van formando. Si no alcanzas esto, no eres nadie, ¿sí? Si no logras superarte en esto, entonces tú no eres nada. Y entonces hay gente que vive, como no alcanza eso, se siente un fracasado. Pero como su mentalidad está formada a sobresalir en algo, pues va a sobresalir en otra cosa. Y entonces es el más drogadicto, es el más rebelde, es el que tiene más hijos regados por todo Torreón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que sobresalir. Si en esto no pude, ¿sí? Según el perfil del mundo, pues en esto tengo que superarme. Y eso es algo que a veces no se hace conscientemente, amén, pero es porque se estructuró la mente a eso. Entonces venimos a Cristo y a Dios se le ocurre voltearnos todas las cosas, ¿sí? ¿Cómo cree que se siente una persona que está mentalizada así? Se va a sentir nada, ¿sí? Se va a sentir una basura. No crece la iglesia, no avanzamos en el ministerio, pues tengo años en la iglesia y no prospero, qué sé yo, ¿verdad? No se solucionan mis problemas, no sé. Entonces Dios en eso está diciendo, es que tu apoyo es lo natural, ¿sí? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me traicionan? ¿Sí? ¿Por qué ¿Por qué no me apoyan si ven mi necesidad? Amén. Entonces dice por ahí un pastor, déjalos que clamen a Dios, ¿sí? Déjalos que clamen a Dios y luego después ya ayudas. Por algo dice la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que ayudar más a los que son de fe, ¿sí? O sea, gente que está mostrando fe, que se aguanta adentro, pero está manifestando fe. De ahí uno puede decir, es gente que no regatea, ¿sí? O sea, que no le resta las cosas de Dios, sino se mantiene igual. Amén. Esa es gente de fe. Bueno, ¿está claro? Entonces la primera, la dependencia de lo natural. Eso me hace ver cuando soy pasado por desierto, ¿sí? Entonces cuando Dios me meta en un desierto, eso usted se va a dar cuenta. Amén. Porque va a sufrir. Amén. Porque las cosas naturales no se van a dar, muy seguramente, sí, depende de nuestro corazón. Pero como la mayoría de nosotros o del ser humano es materialista, lo más seguro es que nos pruebe por ahí, ¿sí? Bueno, entonces cuando usted diga no solo de pan vivirá el hombre, pero no nada lo diga por fe, ¿sí? Sino en una total convicción. Entonces Dios va a decir, este ya me está entendiendo, ¿sí? Está entendiendo que su vida no depende de esto, ni de la gente, ¿sí? Ni de un trabajo, ni de un puesto, ni de una profesión. Depende de mí, ¿sí? Como creo que lo dije la semana pasada, la Biblia dice que puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, ¿sí? Y puerta que Él cierra, nadie la va a abrir. Entonces yo no voy a agarrar mi título o mi habilidad y te abres porque te abres, ¿sí? Dios va a decir, pues no la voy a abrir, amén. Que las palancas, que no la voy a abrir, amén. Nada la puede abrir, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tengo que descansar en Dios, ¿sí? Hay una escritura, es un salmo, no es un salmo, es Cantar de los Cantares, creo que es el 2. Dice ahí, dice, ¿quién es esta que va subiendo el desierto? Dice, en los brazos de su amado, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que el desierto se cruza o se sale el desierto en los brazos del amado. Entonces, ¿eso qué significa? Descansando en el amado, ¿sí? Descansar en el amado es descansar en Dios, amén. Y no agarrarla contra nadie, es descansando en Dios, amén. Porque seguramente algo va a pasar en lo natural. Acuérdense que estamos siendo probados en la dependencia de lo natural. Si a lo mejor lo van a traicionar, a lo mejor usted se va a enterar de cosas o se las van a decir en su cara, ¿sí? Y usted va a poder, a lo mejor siente el resentimiento y el odio, pero somos hermanos, amén. Y le remueve por dentro todo. Y Dios está diciendo, es que el concepto que tengan de ti es demasiado importante para ti, ¿sí?
tú crees que son injustos porque tú crees que eres más bueno que ellos, ¿sí? Bueno, esa es tu mentalidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Yo tengo que guardar mi corazón contra todo mundo, hermanos. Amén. Y entender, una, que estoy en prueba, ¿sí? Y dos, que mi lucha no es contra carne y sangre. Amén. Que me hace más mal el rencor que la ofensa. Sí, grábeselo eso. Amén. Hace más daño el resentimiento o la falta de perdón que la ofensa que se me hace. Sí, la ofensa puede ser muy grande, pero eso no hace tanto mal como el no perdonar. Eso es peor. ¿Sí me entiende? Sí. O sea, por muy grande que sea la ofensa, no daña más la ofensa que el rencor. El rencor es peor. Y el rencor no nos lo dio, sí, la persona que nos ofendió. Eso fue mi decisión. Amén. Y la ofensa ya no es tan dañina como el rencor que yo dejé producir. ¿Sí está claro? Entonces, si esa es mi condición, yo no estoy descansando en esto. Usted tiene que descansar en la ira del hombre. No obra la justicia de Dios. Me tengo que aguantar para que sea la justicia de Dios la que meta las manos. Y eso es descansar. Yo no voy a reclamar, no voy a pelear, no voy a discutir, no voy a, como si no pasara nada, ¿sí? Porque yo necesito dejarle lugar a Dios. Y Dios es tremendo, hermanos. Dios no se tienta el corazón, ¿eh? ¿Por qué cree que Jesús murió en la cruz? ¿Sí? O sea, cuando Dios va a tratar con alguien, ¿sí? No se tienta. Ay, no, pobrecito, le va a doler. Si no, pues que le duela, pero yo estoy viendo una eternidad, ¿sí? Yo sé que le va a doler, pero ni modo, tiene que aguantar porque esto es para lo eterno. Amén. Pero se imagina si se tentara el corazón el Señor, pues nunca hubiera muerto Jesús en la cruz, jamás se hubiera hecho hombre. ¿Sí me entiende? O sea, cuando Dios ya tiene un propósito, pues hay gente que la hace a un lado, hermanos. ¿Sí? ¿No dice eso la Biblia? Naciones he dado por ti, pueblos por causa tuya. O sea, hay gente que nació y murió, ¿sí? Y que Dios a lo mejor fue moviendo piezas. Gente que a lo mejor se perdió. Ahí no podemos decir nada, ¿verdad? Porque eso es algo que solo están en la sabiduría de Dios y soberanía de Dios. Pero yo sí creo que hay cosas que Dios permite que pasen pensando en un futuro, sí, para nosotros, aunque sea muy doloroso. Amén. No se va a tentar el corazón Dios. ¿Sí está claro? Con tal de enseñarnos algo, en este caso depender solo de su palabra. Amén. ¿Sí o no? Entonces, si queremos ser buenos ministros, un buen liderazgo, pues tenemos que aprender a depender de esto. Amén. Porque si no va a venir una Jezabel y Dios me dijo, sí, ya Dios le dijo, gloria a Dios. ¿Y qué te dijo el Señor? Amén. Y no, bueno, está bueno, pero vamos a ver qué dice aquí. Amén. Lo que diga aquí es lo más importante. Bueno, entonces sigue diciendo. Dice el versículo 4. No, ese ya lo leímos, el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo pues es la parte más alta. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, fíjese bien, aquí ya empieza a pegarle en otra área, ¿sí? Aquí ya se enfoca más pues en el ego, ¿sí? O en el, ¿cómo le puedo decir? Pues en el yo, la vanagloria, ¿sí? Es ponerte en lo más alto del templo. Amén. El que tiene esa o debe tener la posición más alta en el templo es Dios, ¿sí? Pero a veces yo pretendo ser el centro de todo y no lo decimos, ¿sí? Pero lo manifestamos. Amén. O sea, nos gusta ser el centro. Ese es un corazón rechazado, ¿eh? ¿Sí? A veces son dos extremos, ¿verdad? Como que quiero llamar la atención y me esfuerzo, hago muchas tonterías o hago muchas cosas que no están bien con tal de captar la atención. Y otros no hago nada, me aíslo, me estoy muriendo ahí solo para captar la atención de otros. Entonces venimos a la iglesia y pretendemos que nosotros seamos lo que esté en lo más alto. O sea, como que todos se enfoquen en mí y todos se enfoquen en mí. A veces cuando las predicaciones que sentimos que nos la están tirando, ¿sí? Puede ser hasta eso. No, es que es muy egocéntrico. Nadie te está diciendo a ti, le están diciendo a todos. Amén. Pero como tú estás enfocado en ti mismo, piensas que todo es personal. Amén. Eso es
el ego. ¿Sí está claro? Entonces, si yo pienso que yo soy el que merece la posición más alta en su casa, ¿se imagina cuando seamos ministros? ¿Qué tipo de predicación vamos a dar? ¿Sí? Vamos a mostrar a un Dios sirviente. Él está para atendernos. Pídale esto, y Él se lo va a dar. ¿Sí? Y ponemos a Dios como el sirviente y al hombre como el que está en lo más alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues nos va a tratar ahí. Amén. O sea, Dios nos va a tratar o nos va a sacar del corazón el pensamiento o la vanagloria de que nosotros merecemos tal posición. Amén. Y Dios nos prueba. ¿Sí? Y creo que decía, no sé si lo dije aquí o allá en la iglesia, pero a veces sucede que no se nos da ya sea un trabajo o el reconocimiento que uno espera. ¿Sí? Cuando haces algo y te duele o te incomoda, ¿sí? Y a lo mejor en el trabajo se lo dan al que hizo todo lo contrario, ¿sí? Y no es, bueno, es injusticia a nuestro criterio, pero es trato de Dios. Amén. Donde Dios está quebrando el yo, o sea, nos está bajando en la parte más alta. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Satanás, con todo ese tipo de pruebas o ataques que él presenta, su intención es sacarme de la identidad que me da la palabra. ¿Sí? Por eso en el desierto no hay otra cosa donde uno se pueda agarrar sino en la Biblia. Hay otra escritura, ahorita que me estoy acordando. Esa creo que está en Josué, al principio, donde dice que se abrió el Jordán. ¿Sí? Y lo van atravesando, ¿verdad? Y van a lo más bajo del Jordán, a la parte más baja, pues caminaron en seco. Y ya pasa todo el pueblo y todos, ¿verdad? Al final se quedan los líderes del pueblo. Y Josué, me parece, dice: cada quien agarra una piedra de aquí y la vamos a poner en la orilla del Jordán, y este va a ser un testimonio, ¿sí? Para que las demás generaciones lo vean, ¿sí? Pero el punto aquí es que a veces podemos estar en la parte alta del Jordán, ¿sí? O sea, donde todo está bien, o a veces en la parte baja, ¿sí? Donde todo está mal. Pero la única forma de salir de ahí es abrazando la piedra, ¿sí? Esto, la palabra de Dios. Entonces no esperemos, ¿sí? Que una vez a mí me pasó, yo creo que ya se las platiqué, pero de esas veces que estaba uno siendo probado. Me acuerdo que no traía ni un peso, traía como 5 pesos, y estaba en el trabajo y decía: no, es día de reunión, era miércoles, y estoy a la iglesia, tengo que ir. Entonces yo estaba trabajando por la Plaza Jumbo, y la iglesia, pues aquel arca aquí donde está, aquí en la Bravo. Entonces dije: no, pues no lo voy a hacer por el camión, ¿verdad? Pero tengo que ir. Total, no, le voy a ofrecer un sacrificio a Dios. Y ya me la aventé caminando. Mientras uno va caminando, vas pensando: no, Dios lo está viendo, Dios me va a bendecir, Dios me va a hablar, sí, Dios de seguro me va a decir algo y va a ver mi ofrenda que estoy dando. Y luego todavía llegué y di los 5 pesos de ofrenda, no traje ni un peso. Cuando ya estaba en la predicación, pues yo decía: es que no me cae nada, siento que no me está cayendo nada. La alabanza, y yo esperaba que aquí en la alabanza de seguro van a decir: así te dice Dios, Juan Carlos. Sí, nada y nada y nada. Y ya cuando estaban a punto de despedirnos, se me viene la voz de Dios a mí, y Dios me dice: yo soy digno de ese sacrificio y más. O sea, no esperes que te recompense, ¿sí? Yo merezco eso, ¿sí me entiende? Entonces dije: no, pues ya, sí, ya ni para qué reclamar. Entonces a veces uno está así, ¿verdad? Como que Dios me reconozca lo que estoy haciendo. Amén. Y Dios va a decir: no, es que yo soy digno de eso, sí, y merezco todavía más esfuerzo. O sea, lo que estás haciendo es muy poco a lo que yo merezco. Amén. Pero a veces uno no lo entiende, sí. Pero para eso es el desierto, porque no te van a aplaudir, a lo mejor hasta te van a pagar mal, sí. Pero ahí es donde uno entiende para quién lo estás haciendo. Amén. En mi caso, ¿verdad? Pues yo lo estaba haciendo para mí. Sí, el esfuerzo que estaba dando era para mi ego, para que Dios me engrandeciera. Pero resulta que Dios dice: ¿y por qué? Sí, si yo merezco que te esfuerces así y más. Amén. ¿Sí está claro? Entonces esas cosas van a pasar, ¿sí? Entonces lo que quiere hacer Satanás en medio de la prueba es que yo salga de la identidad que tengo. Si eres hijo de Dios, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te ayuda? ¿Por qué no te bendice? ¿Por qué no te prospera?
¿Sí? ¿Por qué no te sana? ¿Por qué no te saca el problema? ¿Por qué no cambia tu esposo? ¿Por qué no cambia tu esposa? ¿Por qué no te da otro sueldo? Si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no pasa esto? ¿Sí está claro? Pero ¿sabe qué tiene que hacer uno? Ay, sí, soy hijo de Dios, porque escrito está. ¿Sí? Entonces yo no me puedo condicionar también a lo que Satanás me esté diciendo de mí. ¿Sí? Ese es lo que dice la Biblia de mí. Amén. No lo que dice el diablo, lo que dice el mundo. ¿Sí? Eso también se aprende en el desierto, porque pues el mundo te va a ver raro. ¿Sí? Porque las cosas no se te están dando. Amén. Y hasta los hermanos, porque a veces hay pueblo de Dios que te mide. ¿Sí? Te mide en tu apariencia, ¿sí? O en tu condición. Este no puede ser pastor. O te menosprecia. Amén. Porque esta gente que tiene un concepto o un perfil de los ministros. Pues tiene que ser. Hasta hay gente que le gusta que sean pastores abusivos. ¿Sí? Porque sienten que esos sí son pastores. ¿De verdad? ¿Por qué cree que Pablo llegó a decir un día? ¿Sí? No me acuerdo las palabras exactas, pero él les dice, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me toleran? ¿Y por qué a otros que los esclavizan sí los toleran? Así decía el apóstol Pablo. Y pues Pablo era duro, pero aún así soportaban más otra gente que los esclavizaban. Amén. Yo me acuerdo de personas que llegaron a la iglesia cuando empezábamos, ¿sí? Y venían de una vida donde los trataron en sus iglesias, o sea, los trapearon, ¿sí? Literalmente los usaron de trapeador, ¿sí? Y sí fue real, porque otra persona que se congregaba en aquel mismo lugar dijo: todo lo que te ha dicho sí es cierto, porque también a mí me fue igual, ¿sí? Entonces dije, no está exagerando. O sea, lo trapearon a esa persona. Y entonces decía, una vez me dijo: ¿por qué no cambia los horarios? Porque a mí se me facilitaría más. Dije, pues es que ya no los puedo cambiar, porque a todos se nos facilita más así. Y entonces su semblante, como que se enojó. Y se me vino ese versículo, ¿sí? Porque a otros que los esclavizan sí les toleraban, porque era ir desde la orilla de Torreón hasta Lerdo. O sea, salir de allá de madrugada, ¿sí? Con niña chiquita sacrificándose porque les imponían. Y pues uno nada más hay que llegar a tal hora. Y eso era un sufrir. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso no es correcto. Entonces, hay gente que ya tiene el perfil, y si no ve eso, siente que no somos pastores, ¿sí? O el perfil económico, ¿no? No ve esa condición. No, es que este no puede ser, ¿sí? O ven el lugar, ¿verdad? Y no creo que esta es iglesia, o es una iglesiecita, sí, que va empezando y que ahí la llevan. Amén. Son bonitos hermanos, pero pues yo estoy buscando algo diferente, ¿sí? Entonces esas cositas, hermano, son pruebas para nosotros, el pastor, y obviamente el que viene y juzga así. Amén. Entonces, como ese es el perfil, el diablo nos va a venir a la mente: si realmente es pastor, ¿por qué estás en esa condición? Amén. Entonces nosotros nos tenemos que plantar y decir: no, porque escrito está. Amén. Y si yo lo soporto y aguanto, entonces Dios un día pues me está bajando de lo alto el templo, ¿sí? Porque yo siento que yo merezco estar ahí. O sea, siento que no merezco esa iglesia. Yo siento que merezco otro local, otra mejor gente, ¿sí? Entonces Dios me dice: no, bájese de ahí, mijo. Sí, usted está igual o peor que ellos, mejor bájese tantito, ¿sí? Porque escrito está, ¿verdad? Ya cuando lo entiendo y me dejo bajar por Dios, entonces Dios va a decir: ahora sí, viene la bendición también en lo físico. Amén. Y las cosas empiezan a cambiar. Entonces Dios te empieza a mandar gente que te empieza a valorar y que empieza a ver en ti un verdadero ministro, ¿sí? Y empieza a ver en la iglesia no lugar, sino presencia. Amén. Y empieza a enfocarse en la palabra, ¿sí? Y gente con una condición superior a ti en lo material, ¿sí? Pero que se sabe someter a la autoridad que Dios te dio. Amén. Eso es muy bonito y eso es un regalo también. Amén. Pero Dios te tiene que bajar de esa altura, ¿sí? Porque si no, no nos los da. Amén o no. Porque si nos lo da, los vamos a sangrar. Y no se trata de eso. Ya voy a acabar, Dice, versículo 7, eso lo dijimos, ¿verdad? El versículo 8. Entonces, la primera, la dependencia a lo natural, ¿sí? La segunda, el yo, ¿sí? El ego enaltecido, hay que bajarlo.
Amén. Dios no es nuestro sirviente, ni es sirviente nadie. Amén. Dios se somete a su palabra. Entonces dice el 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Entonces tiene relación en cuanto a la altivez. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues es la codicia, ¿sí? A las cosas de este mundo. Amén. Eso también está aquí en nuestro corazón. Amén. Entonces, si se da cuenta que son cosas que están arraigadas en nosotros y que nosotros a veces no nos damos cuenta. Si nosotros a veces no pensamos, no, el día que Dios me levante, si va a ser para la gloria de su nombre, pero Dios ve el corazón. Sí, Dios dice: pues ¿por qué crees que no te he levantado? Porque no es cierto lo que me estás diciendo, yo lo estoy viendo. ¿Sí me entiende? Porque cualquier injusticia que te hacen, te ofendes. ¿Sí? Cualquier ofensa que te dan, inmediatamente la agarras y con odio y con coraje. Entonces tú todavía te sientes muy grande. ¿Sí? Por eso nos cuesta mucho perdonar, porque nos sentimos más que Dios, fíjese, y no nos damos cuenta. ¿Sí? Porque pensamos que la ofensa a nosotros es muy grande, ¿sí? Pero no tan grande la que se le ha hecho a Dios. ¿Sí me explico? Entonces nuestra vida tiene que bajarle más. Amén. Entonces acá también tú codicias mucho lo de este mundo, por eso sufres, porque no lo tienes y el diablo te lo muestra. ¿Sí? Entonces uno sería eso, ¿verdad? Estar como la codicia, las cosas de este mundo. Todos tenemos algo, por eso hay que luchar. Y aquí empieza esa lucha. ¿Sí? Cuando usted empiece a fantasear, si tuviera, aguas. ¿Sí? Porque es un alimento al yo. ¿Y sabe qué va a producir eso? Una falta de contentamiento. ¿Sí? No es lo mismo ser mediocre o no tener aspiraciones. Usted es feliz con lo que tiene, pero con muchas aspiraciones. Eso es tener contentamiento. Pero cuando no hay contentamiento es porque la mente está fantaseando. Es que si yo tuviera, si tuviera la camioneta, si tuviera el carro, si Dios me bendijera con esto, y rápido, ¿verdad? Y hacemos una historia muy enorme. Cuando vuelves a la realidad, te das cuenta que no tienes absolutamente nada de eso. ¿Sí? Y dentro de ti empieza la falta de contentamiento. Si Dios me hubiera dado a la esposa fulana de tal, si yo tuviera esto, y te empieza a fantasear, sería más feliz así. O al esposo, ¿verdad? Si Dios me hubiera dado tal hermano de esposo, ¿sí? O tal pastor de esposo, no, estaríamos así de bendecidos y bla, 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 bla. Y todas esas cosas, aparte que ya es adulterio, te empiezan a formar aquí, ¿sí? Porque así es adulterio en el nuevo pacto. Si es la codicia en el corazón, entonces empieza a crecer en nosotros falta de contentamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo lo que el diablo me está mostrando. ¿Sí? ¿Por qué Dios no te da todo esto? Pero yo te lo doy. ¿Sí? Nada más ríndete a mí. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces en el desierto pues va a salir esa codicia. Amén. Si no sale eso, no le vamos a poder servir. Amén. Porque cuando Dios le mande uno que tenga, se lo va a querer comer. ¿Sí? Y usted va a estar encima de él y le va a dar todas las prioridades. ¿Sí? Porque eso es lo que usted está buscando. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Pero si estamos formados ahí en eso, pues usted no va a ver carteras, va a haber espíritu. Sí, a ver, vamos a ver cómo está su espíritu. Amén. Pues veo más espíritu de Dios en este que no se le ve mucho que en este que sí se le ve. Aunque a veces al revés, ¿verdad? Hay gente que no tiene nada y es más duro que una piedra. Sí, hay gente que tiene mucho y es muy humilde. Sí, entonces usted dice, pues no es por su dinero, es por su espíritu. Sí, porque veo un corazón correcto ante Dios. Amén. ¿Sí está claro? Entonces el desierto nos va a ayudar para darnos cuenta qué tan materialistas somos y qué tan codiciosos en las cosas de este mundo podemos ser. ¿Sí está claro? Y también algo que uno puede entender ahí es que cuando uno es probado, siempre va a haber atajos. Siempre. ¿Sí? Como lo está haciendo Satanás. Amén. Acuérdese que esos reinos se le entregaron a Jesús. Dice Apocalipsis, ¿no? Los reinos de la tierra
han venido a hacer de nuestro Señor Jesús. O sea, esto que le está ofreciendo el diablo, el Padre ya se lo había prometido, pero el camino era la cruz, o el desierto, o la prueba. Amén. Pero el diablo está diciendo: no es necesario, no necesitas estar sufriendo, ¿sí? Simplemente haz esto y la salida. ¿Y saben qué va a pasar? Es como, ¿cómo lo puedo decir? Si estamos en una condición, ¿qué podemos decir? Económica, muy sufrida, siempre va a haber salidas que no son de Dios. ¿Cuál es el fin entre muchas cosas de la prueba? Al menos en esta escritura, descansar en la palabra, no se le olvide. Ese es el punto, ¿sí? Tienes que descansar en la palabra. Pero si tú quieres salir del desierto con tus fuerzas, sin descansar en la palabra, va a ser tiempo perdido. Amén. No, pues estaba la crisis tremenda y Dios nomás no reacciona. Si no nos responde, no nos saca, pues hay que hacer esto para salir, sí, para más o menos que amortigue la situación. ¿Sabe qué puede pasar? Que ese dinero se le va como agua, sí, se le va en nada. O va a pasar algo que va a tener que soltar ese dinero a la de ya. Amén. ¿Por qué pasa eso? Porque vos traes, hey, tienes que descansar en mí, no te voy a sacar. Y entre más patalees, no vas a salir. Entonces lo que tienes que entender es: escrito está. Cuesta, ¿va? ¿Sabe por qué cuesta? Porque está agarrando al aire, ¿sí? De que no, escrito está, y uy, pero siento el vacío. Amén. Pero tiene que pisar firme aunque se vea el aire, mis hermanos. Dice una hermana: experimentar la gloria de Dios en la iglesia, ¿sí? Te lleva a otro nivel. Pero nada te hace crecer en un conocimiento pleno de Dios, sino cuando Dios te pone en la orilla del precipicio y das pasos al vacío. Ahí es cuando conoces más a Dios. Amén. Entonces a veces Dios te va a poner en la orillita y va a decir: escrito está, mijo, písele ahí. Amén. Y pues nuestra mente va a decir: no, pues no traigo nada, ¿cómo le piso? Sí, no, es que no tengo algo abajo del colchón, ¿cómo le piso a esto? Amén. O ya va a ser fin de mes y todos los vales están en mi contra, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Bueno, no debería ser así, pero es un ejemplo para que entiendan, ¿sí? Pues da el paso al vacío. Amén. Dale el diezmo al Señor, ¿sí? No le regatees, dale el paso al vacío. Es que si hago eso ya no voy a completar. Da el paso al vacío, porque escrito está, ¿sí? Él abrirá las ventanas de los cielos, ¿sí? Derramará bendición. Da el paso al vacío, porque escrito está. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si nosotros hacemos eso, a lo mejor a la primera no pasa nada, probablemente empeora la situación, pero tenga la seguridad de que algo bueno va a pasar, porque está escrito. Amén. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar. Entonces, para eso sirve el desierto. ¿Si ayuda o no ayuda el desierto? Bueno, entonces no patalee cuando Dios lo meta ahí. No de patadas, bueno, sí son patadas de ahogado. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo sé que Dios va a bendecir esta iglesia mucho. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que quieres hacer algo muy grande con esta casa, Señor. Y yo estoy muy feliz, Señor, bendito Dios, porque yo sé que ya estás tratando con este pueblo. Bendito Dios, y te doy gracias por eso, Señor, porque sé que es para bien. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque sé que ellos todos, Señor, tanto los que ya están sirviendo en algún área, y obviamente los pastores, su lenguaje va a ser otro después de los procesos, Señor. Bendito Dios, aunque tienen entendimiento tuyo y ya hablan bajo una revelación de Dios, yo sé, Señor, que van a poder hablar, bendito Dios, con testimonio, con experiencia, Señor. Así como dijiste, como Josué le dijo a los príncipes de Israel: agarren esa piedra y déjenla por señal, para que cuando les pregunten sus hijos, ustedes digan: es que Jehová nos hizo cruzar en seco. Esta piedra es el testimonio de que Dios nos sacó en seco de ese lugar. Dios nos dio ese versículo y salimos de tal área en tal proceso. Todo siempre es para bien. Y te damos muchas gracias por las pruebas. Si por alguna razón estamos siendo disciplinados, te pedimos perdón, Señor, y nos ayudes a alinearnos, Señor, para que
dentro de esta corrección puedas sacarle mucho provecho, Señor, porque sabemos que eres un Dios que cosecha donde no siembra, a todo le saca ventajas, Señor. Incluso nuestras malas decisiones, si sabemos arrepentirnos, tú de ahí sacarás ventajas, Señor, y entenderemos muchas cosas que no entendíamos, Señor. Pero si nos estás probando, Señor, si estás volteándonos las situaciones, si las cosas están al revés, ahora, Señor, bendito Dios, que más nos estamos esforzando, que más te estamos buscando, Señor. Si las cosas se están poniendo al revés, ahora, bendito Dios, que nos determinamos a buscarte, a creer a la visión, a esforzarnos por ella. Entendemos que nos estás probando, Señor, y que nos quieres hacer ver lo que no habíamos visto en muchos años, Señor. Que nuestro corazón es muy dependiente de lo natural, que nuestro corazón se siente muy seguro cuando hay buenos comentarios de nosotros, Señor. Que nuestro corazón se siente muy seguro, bendito Dios, cuando hay una economía o una estabilidad emocional o económica. Pero cuando todo eso se empieza a temblar, Señor, empieza una inseguridad en nuestro corazón. Pero gracias te damos, porque tú nos estás diciendo: tienes que descansar en la palabra, en lo que está escrito. Bendito Dios, Señor, gracias por eso, Padre. Señor, porque también nos haces ver, Señor, qué tan egocéntricos somos, Padre. Señor, cómo nos gusta, Señor, captar la atención, Señor, todas esas cosas que probablemente hay en nuestro corazón, Señor. Porque hay dos extremos esas cosas, Padre. No siempre es tratando de llamar la atención de una forma escandalosa. A veces es todo lo contrario, pero es buscando atención. Bendito Dios, Señor, gracias porque también nos haces ver, Señor, cuánta codicia puede haber en nuestro corazón, Señor. Cuánta falta de contentamiento hay en nuestras vidas, Padre. Bendito Dios, perdónanos por eso, pero no nos habíamos dado cuenta qué tan mal estaba nuestro corazón, hasta que tú nos abriste los ojos cuando más fantaseábamos por las cosas de este mundo, Señor. Yo bendigo esta iglesia preciosa, bendito Dios, Señor, un pueblo al cual, como decimos, le estás atizando al fuego, Señor. Una casa, bendito Dios, Señor, donde, Padre Celestial, cosas se están luchando en el interior, Señor, en el nombre de Jesús. Pero como dice la Escritura, Señor, te hice pasar por este desierto grande y espantoso para ver lo que había en tu corazón, para ver si guardarías mi palabra, para a la postre hacerte bien, Señor. Porque viene un bien de Dios después de toda tribulación. Por eso la prueba es un privilegio, porque es la evidencia de fe y es el anuncio de que Dios me quiere honrar, de que Dios me quiere bendecir. Hoy el Señor está en este lugar, porque así está escrito. Él está en medio de la alabanza de su pueblo, y donde están dos o tres, Él está ahí. Esa es una realidad, lo sienta o no lo sienta, esa es una verdad, Señor, y nosotros la creemos. Aquí estás tú, Señor, y estás porque nos quieres bendecir y porque quieres cumplir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, vive Dios, que veo al Señor imponiendo manos en nuestras cabezas, fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe. En el nombre de Jesús, gracias por las pruebas, Señor, porque nos enseñan lo que la prosperidad esconde. Bendito Dios, Señor, siempre la prueba manifiesta o muestra lo que la estabilidad no nos deja ver, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estás tú, Señor. En el nombre de Jesús. Y Dios está derramando aceite en nuestras vidas, y está derramando aguas. Esas aguas que nos refrescan o nos vuelven a nutrir o nos dan la fuerza para seguir adelante, Señor, y seguir peleando nuestras batallas. En el nombre de Jesús, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios nos dice: tienes mi bendición, tienes mi bendición, tienes mi respaldo. Yo estoy contigo. Te estoy formando, te estoy fortaleciendo, te estoy ensanchando las estacas, te estoy ensanchando el granero. En el nombre de Jesús, no rehuses ser probado, no te niegues a mis procesos. En el nombre de Jesús, porque siempre a la postre
o el resultado de eso siempre te va a bendecir más. Y siempre vamos a decir: Señor, me salió barato. Señor, te quedé a deber. No fue suficiente lo que me probaste para lo que estoy viendo. Bendito Dios, yo bendigo esta iglesia y oro para que toda tu impartición, toda la bendición, Señor, que tú puedes derramarle a este pueblo, Señor, les sean entregados, sean un pueblo de una fe inquebrantable, sean un pueblo de una obediencia, Señor, sin ninguna, nunca condicionada, Señor, una fe y una obediencia, Señor, absoluta. Bendito Dios, yo los bendigo, declaro que Dios les alumbra cada día más el entendimiento, declaro un pueblo poderoso en la fe, poderoso, Señor, en la palabra, un pueblo que ama la escritura, un pueblo que vive en la identidad de lo que está escrito, Señor, nunca oyendo al diablo. Es que, Señor, si realmente eres hijos de Dios, ¿por qué pasa esto? No, sino oyendo la voz de Dios en su palabra y diciendo: sí, soy hijo de Dios porque escrito está. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que las manos de tu pueblo hoy son alzadas para ser fortalecidos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo profetizo un torrente de bien y de bendición, Señor, que estás, Señor, por traer a este pueblo. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, un crecimiento en revelación, un crecimiento en carácter, un crecimiento en entendimiento. Señor, hay batallas que se han dado por personas en esta iglesia, por oraciones, por enseñanza, por consejo. Cuando ese desierto vaya terminando, Señor, Dios les va a dar la bendición de responderles, y esas personas van a entender muchas cosas que no estaban entendiendo. Dios les va a responder a sus oraciones en el nombre de Jesús. Personas van a venir arrepentidas, personas van a venir pidiendo hasta perdón por cosas que no entendían, porque su entendimiento está muy velado, pero por causa de la oración, de la intercesión, Dios va a seguir hablándole a sus conciencias en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú harás de esta iglesia una antorcha preciosa que estará alumbrando en todas estas tinieblas que hay alrededor, Señor, y traerás muchas almas a tus pies, Padre. Señor, este lugar, Señor, en algún momento va a quedar como recuerdo, Señor. Bendito Dios, donde van a decir: cuando Dios nos empezó a levantar, tuvimos que extender la casa, Señor. Bendito Dios, pero no es este el lugar que Dios tiene para ustedes. No es esta la condición en la que Dios los pretende llevar. Esta iglesia irá creciendo de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor, y poco a poco tú la irás dando a conocer, Señor. Más ministros van a apoyarse en esta casa, Señor, ya no tan solo en el área de la alabanza, como mucho han bendecido otras iglesias, en la palabra, Señor. Bendito Dios, porque esta iglesia irá creciendo en ministros, Señor, irá creciendo en lo pastoral, en lo magisterial, irá creciendo en lo profético también, Señor. Se irá desarrollando esas unciones, bendito Dios, esos mantos irán creciendo poco a poco, bendito Dios, Señor. Y habrá el punto, Señor, donde iglesias, Padre, necesiten abrirles las puertas, Señor, y ya no solo decirle: enséñale a mis músicos, sino decirles: ministranos, enséñanos la palabra, háblanos lo que Dios les habla a ustedes, predíquennos, mándanos de tus ministros, mándanos de tus líderes, de aquella gente que te apoya en el ministerio. También mándanos para que nos prediquen, que nos ministren jóvenes, que nos ministren a los niños, que nos ministren a los predicadores. Danos enseñanzas para liderazgo, ministranos a nosotros como pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé y lo siento cada vez más fuerte. Hay un apostolado en esta iglesia, Señor. Bendito Dios, hay un llamado apostólico para esta iglesia, Señor, y se va a ir dando en su momento. Por eso estás tratando con ellos, Padre. Bendito Dios, porque dentro de las evidencias de un verdadero apóstol es aquel que dice: no he visto yo al Señor, no soy yo apóstol, Señor. Aquellos que han conocido a Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre.
Bendito Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Para gloria de tu nombre. Veo a Juan, a Ale y a los que tienen llamados. Los veo como embriones que están desarrollándose, pero ya no es solamente lo pastoral, sino es un llamado todavía mayor, como un embrión que está desarrollándose en el vientre, así como aquella mujer, Señor, que huyó al desierto, Padre. Bendito Dios, que había dado a luz un hijo, Señor. Así esta casa, Señor, Padre celestial, irá desarrollándose, Señor. Ese embrión es ese llamado hacia afuera, Señor. Bendito Dios, tú les vas a abrir muchas puertas a esta iglesia, Señor. Bendito Dios, vas a tener que irles renovando la mente, a empezar a creer en la identidad que tienen, en el llamado que tienen, Señor. Ya no solamente decir pues la iglesia o la iglesiecita o ahí los hermanos que estamos ahí, no. Tú irás renovándoles la mente y haciéndoles entender. Van a ser una iglesia matriz, una iglesia apostólica, una iglesia profética, una iglesia magisterial, donde se desarrollen los ministerios, donde Dios vaya formando áreas específicas de ministros que estén enseñando a otros, donde se levanten más misiones, donde se levanten más enseñanzas cada vez más profundas en la casa. Pero están en el proceso, están en el desierto, están en la prueba, para que esas cosas poco a poco se vayan dando. Por eso Dios está tratando a manera personal con vidas que serán columnas en la iglesia o ayudas, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Dios te pone la mano en tu cabeza, Juan. Dios te dice: yo te bendigo, yo te bendigo. Seas como se le dijo a Elías: come y bebe, porque todavía hay camino que recorrer. En el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios. Así bendigo a tu pueblo. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.